Bienvenidos a Perspectivas Mesiánicas, el trasfondo hebreo del Nuevo Testamento, un programa diario donde examinamos las Escrituras desde un punto de vista distintivo judío del primer siglo. Les habla Silvio Parrales. Hoy comenzaremos nuestra discusión sobre nuestra deuda con el pueblo judío. Si tienen su Biblia a mano, los invitamos a abrirla en Romanos capítulo 9 y seguirnos. Así que tengan su lápiz y papel listos. De hecho, este pasaje en Romanos capítulo 9 describe 7 cosas que el pueblo judío poseía antes que nosotros. 7 cosas que nos fueron entregadas por la nación judía. Así que esto es lo que dice, comenzando en Romanos capítulo 9, versículo 4. Dice que son israelitas a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos y la entrega de la ley, y el servicio de Dios y las promesas de quienes son los padres y de quienes, según la carne, vino Cristo, quien es, sobre todo, Dios bendito por siempre. Amén. Y ya hemos hablado de las primeras 3 cosas, la adopción, la gloria y los pactos. Así que hoy comenzaremos con el número 4, que es la entrega de la ley. Ahora, esto es muy interesante porque la entrega de la ley, esta frase, proviene del judaísmo antiguo. Es una frase rabínica, antigua. Matan Torah, la entrega de la ley, se usa una y otra vez en el Talmud. Se refiere a la entrega de la ley en el monte Sinaí. Así que el hecho de que Pablo use esta frase rabínica realmente refleja su trasfondo rabínico. Y, ¿saben por qué nos sorprenderíamos? Es decir, piensen en ello, Pablo era fariseo. Dijo en Filipenses capítulo 3 que fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, dijo. Así que Pablo era fariseo, pero no era cualquier fariseo. En Hechos capítulo 22, versículo 3, Pablo nos da una pieza interesante de información cuando dice que fue entrenado a los pies de Gamaliel. Verán, en el judaísmo antiguo, generalmente no hablaban de a qué universidad o colegio asistieron. En cambio, hablaban de qué rabino estudiaron. Y, honestamente, cuantos más discípulos tenía un rabino, más prestigio tenía. Rabinos como Hillel, por ejemplo, o Shammai, tenían enormes seguidores y eran considerados como la autoridad final en asuntos de halajá o ley judía. De hecho, hombres como Hillel y Shammai no eran considerados simplemente rabinos, eran conocidos como rabinim. Un rabán es un rabino que enseña a otros rabinos. Así que si su maestro era uno de los rabinim, entonces eso era aún más prestigioso. Así que cuando Pablo habla de su formación bajo Gamaliel, está dando su pedigrí rabínico, sus credenciales, porque todos sabían quién era Gamaliel. Era el nieto de Hillel, el rabino más famoso del primer siglo. Gamaliel provenía de una línea rabínica que hizo más halajá, más ley judía, que quizás cualquier otra línea rabínica en la historia del judaísmo. Si leen la versión en inglés del Talmud, encontrarán más de 1000 referencias a las reglas de Gamaliel, el rabino Gamaliel. Y este es el rabino a cuyos pies el apóstol Pablo recibió su formación. Así que nadie podía decir, Pablo, necesitas volver a la escuela. Él ya había ido a la mejor escuela, la escuela más excelente, la escuela más reconocida
en el judaísmo del primer siglo. Nadie podía decir: Pablo, simplemente no tienes un buen entendimiento de los conceptos judíos, no entiendes la Torá. No podían decir eso porque el propio Gamaliel era probablemente el único hombre en todo el Sanedrín que podía igualar las credenciales rabínicas del apóstol Pablo. Ahora hay algo más en el Nuevo Testamento sobre Gamaliel. Sucedió en Hechos, capítulo 5, cuando los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín. ¿Recuerdan eso? Pedro y los apóstoles habían recibido la orden del Sanedrín de no predicar en el nombre de Yeshua o Jesús, pero lo hicieron de todos modos. Y cuando el Sanedrín los llamó y les preguntó por qué lo hacían, ellos les dijeron: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuaron y predicaron la resurrección a esos miembros del Sanedrín. Dijeron: este Jesús, a quien ustedes habían crucificado por los romanos y colgado en un madero, Dios lo ha levantado de los muertos. Eso es lo que le dijeron al Sanedrín. Bueno, cuando los miembros del Sanedrín escucharon esto, se enfurecieron y quisieron que los apóstoles fueran ejecutados. Verán, este era un punto delicado para los miembros del Sanedrín. Solo habían pasado unos pocos años desde que el propio Jesús había estado ante este mismo concilio. Probablemente muchos de los mismos hombres estaban en el concilio aquí en Hechos capítulo 5, como lo estaban en el concilio cuando Jesús se presentó ante ellos. Así que sabían lo que habían hecho, y esto de la resurrección era especialmente vergonzoso para ellos. Es decir, ¿qué pasó con el cuerpo? Si no era el Mesías, ¿qué pasó con el cuerpo? Piensen en ello desde un punto de vista puramente lógico. Sabemos que la tumba estaba vacía al tercer día. Tenemos testimonios de testigos oculares al respecto. De hecho, varios de ellos, y todos concuerdan. Así que incluso si rechazan el relato bíblico, todavía tienen que explicar la tumba vacía. ¿Quién se llevó el cuerpo de Jesús? Olviden el hecho de que había una guardia romana fuera de la tumba. Olviden el hecho de que la tumba estaba sellada y una enorme piedra rodada frente a la entrada. Les daré el beneficio de la duda y asumiré que alguien podría haber entrado allí de alguna manera para llevarse el cuerpo. Bueno, si eso sucedió, solo hay dos posibilidades. Fueron sus amigos, los discípulos quienes lo hicieron, o fueron sus enemigos, uno o el otro. Nadie más se habría preocupado. Así que digamos que fueron sus amigos, los discípulos. Eso significaría que se reunieron y tramaron todo esto como: ¿saben? Esta es nuestra oportunidad de crear esta religión realmente genial. Simplemente nos desharemos del cuerpo y fingiremos que regresó de entre los muertos. Y todos pensarán que era como un dios o algo, y cambiará el curso de la historia humana. De acuerdo, eso significaría que estos apóstoles, todos ellos, salieron y entregaron sus vidas por algo que sabían que era una mentira. Abandonaron a sus familias, sus fortunas, sus medios de vida, incluso sus vidas por algo que sabían que no era verdad. Ahora, déjenme preguntarles, ¿estarían dispuestos a morir por algo que sabían que era una mentira? Sabían que Pedro, el hombre que estuvo aquí ante el Sanedrín y les predicó la resurrección en el libro de Hechos, sabían que Pedro, según la tradición, fue crucificado cabeza abajo. Dijeron que cuando a Pedro le dijeron que iba a ser ejecutado,
dijo que no era digno de ser ejecutado en la misma posición que su Señor, así que pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Verán, 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados, fueron atravesados con flechas, fueron destrozados por animales salvajes. Incluso fueron crucificados cabeza abajo como Pedro. Ni uno solo de ellos se inmutó. Ni uno solo de ellos dijo: espera, me rindo, lo siento, todo fue una mentira. Ninguno de ellos dijo eso, nunca. Piensen en ello. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Bueno, si sus amigos no robaron el cuerpo, debieron haber sido sus enemigos. Pero esperen un minuto, eso tampoco tiene sentido, porque la mejor prueba que sus enemigos podrían haber producido habría sido el cadáver de Jesús de Nazaret. Déjenme decirles algo. Pueden apostar su vida a que si los enemigos de Jesús hubieran tenido su cuerpo, lo habrían presentado. Habrían pagado $1.000.000 para tener en sus manos ese cuerpo. Así que aquí en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y los apóstoles proclaman la resurrección de Jesús de Nazaret, es un punto delicado para el Sanedrín. Pasaron por todo esto hace solo unos años, así que estaban listos para sentenciar a los apóstoles a muerte. Pero, ¿qué pasó? La Biblia dice que uno de los fariseos, un hombre llamado Gamaliel, que era honrado por todo el pueblo, dice, se levantó y ordenó que Pedro y los apóstoles fueran sacados para que él pudiera dirigirse a la asamblea en sesión cerrada. Luego, ¿qué dice? Dice que deben dejar en paz a Pedro y a los apóstoles, y no tenemos tiempo para ir allí y leerlo, pero dice algo en el sentido de que si todo lo que los apóstoles estaban haciendo era promover a otro falso Mesías, como otros lo habían hecho, entonces su causa estaría condenada al fracaso. Pero Gamaliel dijo, si esto era de Dios, no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Dijo que solo se encontrarían luchando contra Dios. Así que aquí estaba Gamaliel, el principal fariseo de su época, un miembro del concilio gobernante de la nación judía, y está defendiendo a esta pequeña banda de creyentes mesiánicos. Y no es curioso que tan solo unos años después el Señor llamara a uno de los discípulos de Gamaliel, un fariseo de Tarso llamado Saúl, o Pablo, para convertirse en el 12º apóstol y reemplazar a Judas, quien se había suicidado. Así que, cuando Pablo escribe aquí, en Romanos capítulo 9, y menciona la entrega de la ley, la Torá en hebreo, usa una expresión rabínica. Se refiere a la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Aquí está Pablo, el rabino, hablando. Continuación, segunda